La ponencia que me corresponde en la noche de hoy es aquella de la adoración en el movimiento carismático. La adoración en el movimiento carismático. Déjeme aclararle primero, en el amor del Señor, que no quiero que haya confusión al respecto, en el sentido de no quiero dictaminarle lo que usted tiene que hacer, no puedo hacerlo. Si usted quiere, por ejemplo, pintar su casa de color verde, hágalo, así no me guste. Si usted cree que escuchar un tipo de música es su derecho, hágalo. Pero lo que yo quiero que usted entienda, querido amigo y hermano, es lo siguiente. Cuando hablamos de adoración a Dios, hablamos precisamente de algo que no es para usted. La adoración a Dios no es para usted. No debe basarse en lo que a usted le gusta. La adoración a Dios es de Dios. Y yo voy a argumentar en esta noche que o debe hacerse como Dios manda o no es adoración a Dios. Y en esa línea de razonamiento, lo que yo le quiero dejar en claro, aún desde este momento, me excusa el tono de mi voz, puede ser alto, pero no estoy regañando, ese es quizás el tono de mi voz. Lo que yo le quiero decir a usted en esta noche es eso. La adoración es de Dios y se debe hacer como Dios estipula, y espero al menos probarles, más allá de la duda razonable, en 50 minutos que tengo, que la adoración es de Dios y se debe ofrecer como Dios lo estipula en su palabra. Y una de las características del movimiento carismático es: yo adoro a Dios como el Espíritu me lo muestre. Yo adoro a Dios con cualquier cosa que yo pueda encontrar, porque ahora la hago para la gloria de Dios. Bueno, vamos a ver qué dice la Escritura y vamos a ver si la Escritura nos permite adorar a Dios como bien nos parezca. Es que el problema es que en el movimiento carismático se ha creído que cada uno está en libertad de adorar a Dios como bien le parezca, porque ahora lo hace para la gloria de Dios. Y no es así, hermanos. No es así. Y yo quiero comenzar, y ustedes me excusan por favor, quiero comenzar diciendo: el problema es grande. El problema con la adoración no es algo menor. El problema con la adoración no es algo secundario. El problema que tienen las iglesias autodenominadas o llamadas evangélicas es de proporciones mayores. La mayoría de las iglesias carismáticas o de las iglesias que creen en la continuidad de los dones del Espíritu Santo desde Pentecostés hasta hoy, están convencidas que Dios le ha permitido a la iglesia que le adore como a ella mejor le parezca. Afirmamos que esta creencia, queridos amigos y hermanos, se ha convertido en todo un problema, como se los acabé de decir, porque si es cierto aquello de que cada iglesia tiene la potestad de escoger adorar a Dios como bien le parezca, entonces vamos a tener un grave problema, queridos hermanos, y el problema es este: si cada iglesia carismática puede adorar a Dios como bien le parezca, entonces no habrá manera bajo el sol de determinar qué es correcto y apropiado o qué es incorrecto e inapropiado. ¿Ven ustedes la implicación de creer que podemos adorar a Dios como bien nos parezca? Si cada iglesia tiene la libertad de adorar a Dios como bien le parezca, entonces ¿dónde está el estándar de Dios? ¿Qué es bueno y qué es malo? ¿Qué es moral y qué es inmoral en la adoración a Dios? ¿No les suena familiar estas palabras? Las iglesias carismáticas están adorando como bien les parece. Les repito, ¿no les suena familiar esas palabras? ¿No recuerdan ustedes las palabras de Jueces capítulo 17, versículo 6? En aquellos días en Israel no había rey y
Cada uno hacía lo que bien le parecía. Este versículo hace referencia a aquellos días en los que Israel se descarrió por falta de orden y de amor por la ley de Dios. Sin nadie quien les enseñara, sin nadie quien les instruyera o sin nadie quien los reprendiera, por así decirlo, el pueblo se entregó a adoración de un Dios falso. Queridos hermanos, y quizás ustedes me van a decir en esta noche, no, nosotros adoramos al Dios verdadero. Pero yo tengo para decirte lo siguiente: una adoración a un Dios falso es tan pecaminosa como una falsa adoración al Dios verdadero. Las cosas no han cambiado desde el tiempo de los jueces. Tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos el registro de la historia de la iglesia, y a pesar de tenerlo todo nosotros, el pueblo de Dios, la mayoría de iglesias carismáticas persisten en hacer lo que bien les parece, ignorando así la palabra del Señor y los principios inherentes a la adoración contenidas en esa palabra. De este modo, a unas iglesias les parece que tener grandes bandas está bien, a otras les parece que los coros y las coreografías también lo están, y no pocas creen que danzar y bailar en el culto público de adoración a Dios es algo perfectamente lícito. Parece que las iglesias pentecostales y carismáticas, o que en ellas no hay autoridad que regule la adoración. ¿Será esto así? Eso lo responderemos más adelante, si ustedes tienen un poco de paciencia. Entonces, en primer lugar, tenemos la aparente ausencia de regulación en la adoración como justificante de las prácticas carismáticas en la adoración a Dios. En otras palabras, muchas de las iglesias, la mayoría de las iglesias carismáticas, creen que en la Escritura no hay regulación, no hay control sobre la manera como se debe adorar a Dios. Ese es el primer justificante que esgrimen las iglesias carismáticas. Pero en segundo lugar, tenemos lo siguiente: en las iglesias carismáticas hay una pésima definición del concepto de libertad cristiana. Muchas de ellas creen que la fe en el Evangelio implica una exoneración de la obediencia que toda iglesia neotestamentaria le debe a las normas, a las leyes y a los principios reguladores presentes en la Escritura. En otras palabras, las iglesias creen que pueden hacer lo que quieren porque somos libres en Cristo, dicen ellas. Vean ustedes el punto. No solamente entonces creen que en la Biblia no hay una regulación para la adoración, sino que en segundo lugar malinterpretan la libertad cristiana y la esgrimen como justificante de sus prácticas ajenas a la Escritura. Entre muchas cosas que podríamos citar, yo les pido que tengan paciencia y me permitan citar tres que bien representan el clamor generalizado de muchas de estas iglesias. Somos libres de escoger cómo adorar a Dios. Es decir, no hay regulación sobre nosotros es potestad de la iglesia local escoger cómo aproximarse al Dios vivo. Segundo, somos libres de incorporar prácticas e ideas del mundo porque ahora las hacemos en la iglesia para la gloria de Dios. Es como si la iglesia se convirtiera como en ese mito del agua bendita, de que todo lo que toca el agua bendita lo purifica. Ya las cosas del mundo las traemos a la iglesia y ya son santas porque las hacemos para la gloria de Dios. Grave error. Tercero, somos libres de usar cualquier género de música porque a Dios, miren la herejía, porque a Dios le gustan todos los ritmos. ¿Qué grosería es esa? ¿Estás diciendo que a Dios le gusta el reggaetón? Ojo con esto, porque son palabras mayores. ¿Estás diciendo que a Dios le gusta el reggaetón?
que Dios de repente, y lo digo con sumo respeto, Dios de repente se ríe y tiene una actitud relajada como el reggaetón. No, dice la Escritura, Dios no es hombre, ni tiene los sentimientos, ni los deseos, ni los gustos que tenemos nosotros, hermanos. Y eso debe quedar en claro. Esto de que a Dios le gustan todos los ritmos es una falacia del mundo. ¿Serán estas cosas así? ¿Es la libertad cristiana para ser usada de esta manera? Por supuesto que la respuesta es no. Para aclarar el punto, si en verdad somos cristianos, somos libres en Cristo del complejo sistema ceremonial de los judíos. Gracias a Cristo. Gracias porque por medio de la fe, unidos a Cristo, ya no estamos más ligados al complejo sistema de adoración en el Antiguo Testamento. Somos libres en Cristo de la condenación de no cumplir la ley a la perfección. Somos libres en Cristo del poder del pecado. Somos libres en Cristo de obedecer al Señor y de escoger hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la libertad cristiana. La libertad cristiana no es para hacer lo que nos venga en gana. Somos libres en Cristo de todas estas cosas. Pero te digo en el amor del Señor, amigo, que no somos libres en Cristo ni para romper la ley de Dios, ni para adorar de una manera contraria a la Escritura, solo porque a nosotros nos parece que eso es lo mejor. Pero hermanos, por eso les pido paciencia. Además de creer que no hay una regulación sobre la adoración, además de malinterpretar y de tergiversar y torcer el concepto de libertad cristiana, como si no fuese poco, además de estas cosas, las iglesias carismáticas creen en aquello en lo que el mundo se deleita. Creen que esas cosas pueden ser usadas en la iglesia para la gloria de Dios, y me refiero de manera particular al uso de música totalmente inapropiada para adorar a Dios. Aquello de que las iglesias son libres de usar cualquier tipo de música, con tal que lo hagan para la gloria del Señor, no es más que un travesti exegético de consecuencias desastrosas para la vida de la piedad, para la vida en piedad de las personas y para la santidad de la iglesia. Oh, pero la gente dice, si pues coméis y bebéis, y esto es 1 Corintios 10:31, la gente dice, vamos a tomar este versículo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Entonces ellos dicen de la siguiente manera, si tú traes bandas, hazlo para la gloria del Señor. Si tú traes orquestas, hazlo para la gloria del Señor. Si tú tienes bailarinas tontoneando sus cuerpos, desde que lo hagas para la gloria del Señor, está bien. Y usan este versículo como un cheque en blanco girado por el apóstol Pablo para justificar toda suerte de prácticas en la iglesia desde que se hagan para la gloria del Señor. ¿Será que eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo aquí? La respuesta es no. Este versículo no permite que las personas hagan lo que desean siempre y cuando lo hagan para la gloria de Dios. Lo que afirma este versículo es que debemos glorificar a Dios en todo lo que hacemos, viviendo nuestras vidas para la gloria de Dios. Si la música que escuchamos en privado debe honrar al Señor, ¿cuánto más aquella que usamos en los cultos públicos de adoración? Pero para las iglesias carismáticas esto lamentablemente no es así. Si una iglesia incorpora en su adoración música reggaetón, no hay problema. Si música rock, no hay problema. Y si bandas, tampoco. Dicen ellos, desde que la letra o la lírica de las canciones contenga verdades de la Biblia, el ritmo es lo de menos. ¿Será este razonamiento bíblico? La respuesta es no, no lo es, y daré respuesta del por qué más adelante. Así que en esta ponencia, perdónenme la introducción un poco alargada, vamos a tocar 4 puntos en particular. Vamos a definir la adoración a Dios, vamos a considerar el tema de los estilos musicales en el culto público, vamos a determinar si el Señor nos ha dejado reglas que regulan, que
que administran la adoración a Dios en el culto público y terminaremos planteándonos unos interrogantes a manera de conclusión. Entonces, en primer lugar, creo que es de suma importancia definir a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de la adoración a Dios. Y yo sé que más de uno se va a identificar con esto. Y como les digo, el tenor de la conferencia es: Señor, dame humildad para reconocer mi error y gracia para corregirlo. Entonces miremos lo que vamos a decir a continuación. Hablar de adoración a Dios no es hablar de danzas, de coros, de adornos o de coreografías. Tampoco la adoración a Dios implica necesariamente música. Quiero que eso te quede claro. En términos generales, la adoración a Dios en el culto público es la rendición de todo nuestro ser al Dios vivo, en fe, en reverencia, con gozo, pero con entendimiento, no dejando la mente de lado, como nuestro pastor Corona nos decía, no dejando la mente de lado. Para adorar a Dios se requiere el uso de las facultades que Dios nos ha dado cuando nos ha convertido a Él. Así que una adoración extática donde yo no sé lo que estoy cantando, donde yo no sé lo que estoy haciendo y donde el argumento es el Espíritu Santo me tiene poseído, no existe en la Escritura, hermanos. Debe ser una entrega. Personajes evangélicos de renombre como el Dr. Scott Aniol también nos ofrece una acertada definición de la adoración a Dios. Dice, comienzo la cita: en su nivel más básico, la adoración a Dios se trata de acercarnos a Él en comunión y obediencia de tal manera que Él sea magnificado y glorificado. Así pues, si bien la adoración a Dios en términos generales es algo que abarca todos los aspectos de nuestras vidas, aquí viene algo importante: jamás debemos cometer el error de confundir la adoración que como individuos le debemos rendir al Señor a diario en nuestras vidas. No la debemos confundir con la adoración que le debemos rendir al Señor cada vez que nos reunimos como iglesia. No podemos confundir eso. Si una iglesia no define la adoración a Dios en el culto público de manera correcta, escuchen, si una iglesia no define, no sabe qué es adorar al Señor en el culto público, si una iglesia no lo define de manera correcta, jamás podrá adorar a Dios de una manera correcta. Por lo tanto, es imperativo que nosotros particularicemos al respecto y definamos estas cosas como lo vamos a hacer de aquí en adelante. Lamentablemente la mayoría, hermanos, y me excusan el tono negativo, quiero desafiar, quiero hacerlo en el amor del Señor, quiero mostrarte que hay argumentos junto con los que te estoy proveyendo que nos muestran que no es como tú quieras, es como el Señor manda, porque la adoración no es para ti, es para el Señor. La adoración, tenemos la mala costumbre de decir, la adoración me ministró. No, nosotros ministramos, servimos al Señor por medio de la adoración. Lamentablemente, lo que la mayoría de iglesias carismáticas ha enseñado al respecto de la adoración es esto: la adoración es aquella música que es lenta y hermosa y llega al corazón de Dios, mientras que la alabanza es aquella música movida y dinámica que despierta al pueblo y trae libertad a Dios. Eso es lo que nos han enseñado, como si fueran dos géneros de música. Adoración, la música suave al tenor del piano, y la alabanza con las baterías a más no poder. Esta es una definición carente de fundamento bíblico que ni siquiera, hermanos, con el perdón de cometer un error, ni siquiera vale la pena profundizar en ello. Otras personas definen la adoración a Dios como las 4 o 5 canciones que se cantan en las iglesias antes del sermón. Llegué tarde a la iglesia y no estuve en la adoración a Dios, dicen ellos. Como si la adoración a Dios fuese ese aspecto musical del culto público. Aquel hermano siempre va a las predicaciones, pero nunca va a la adoración a Dios.
O hay otros que dicen, quizás sea tu caso, lo que más me gusta de ir el domingo a la iglesia es la adoración, haciendo referencia a la música y a las canciones que se tocan. Por supuesto, esta definición a Dios, esta definición de la adoración al Señor está carente de toda base escritural. Así que debemos definir esto. La adoración a Dios en el culto público la podemos definir como la rendición o el ofrecimiento de nuestros seres a Dios de manera consciente, gozosa y obediente, en gratitud y amor por quien Dios es y por lo que Él ha hecho por nosotros en la persona de Cristo. La adoración no es música, la adoración no son las danzas, la adoración es la entrega consciente, total, gozosa y obediente, en amor, en gozo, por quien es Dios. Nosotros adoramos no para bailar, no para sentirnos bien, sino adoramos porque Dios es Dios, hermanos. Él es el Señor. El omnipotente Dios que creó los cielos y la tierra de la nada. El Señor que nos rescató del lodo cenagoso del pecado. Lo adoramos porque Él nos salvó. No lo adoramos porque qué chévere movernos y cualquier cosa. No, hermanos. Repito, la adoración no es lo que a ti te gusta. La adoración es la entrega al Señor con todo nuestro ser por quien Dios es y por lo que Él hizo por nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. En este punto, entonces, es de suprema importancia recalcar que la adoración a Dios en el culto público de la iglesia, repito, no se limita al canto de himnos, sino que además del canto de salmos o himnos, incluye la oración, la predicación y presupone reverencia en todas las cosas, o presupone la reverencia con la que estas cosas se ejecutan y el gozo con las que se ejecutan. Cuando hablamos de culto público, lo que hacemos en el día del Señor, en el día domingo, cuando hablamos de adorar al Señor, no hablamos de música para adorar al Señor. El culto público de adoración es ese compendio de actividades, si se quiere expresar de esa manera, que incluye la oración, la predicación y también el canto que nosotros hagamos para glorificar al Señor. Así que quiero proceder con 3 preguntas, hermanos. Y estoy solamente en el primer punto. Primero, ¿cómo es la adoración a Dios en el Nuevo Testamento? Segundo, ¿qué se necesita para adorar a Dios en una iglesia neotestamentaria? Tercero, ¿es malo todo acompañamiento musical en la adoración neotestamentaria? Vamos a responder la primera pregunta. ¿Cómo es la adoración a Dios en el Nuevo Testamento? Bueno, hermanos, es espiritual, tal cual lo ordena el Señor Jesucristo en Juan 4:24. ¿Por qué es espiritual? Porque Dios es espíritu. Una exégesis juiciosa de ese versículo de Juan 4:24 arrojará como resultado que la adoración que el hombre ha de ofrecerle a Dios debe ser de acuerdo a la naturaleza de Dios. Es decir, la adoración tiene que ser de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. No estamos celebrando la fiesta de cumpleaños de la niña donde le colocamos el Happy Birthday o la cancioncita de las letras. No, Dios es espíritu. No requiere música para adorarle. Hombre, si hay un acompañamiento musical, desde que sea modesto, decente, desde que sea moral, bienvenido si usted lo quiere tener. Pero el punto, queridos hermanos, es que debe ser espiritual. Es decir, no depende de las cosas que hagamos, no depende de los instrumentos, no depende de las danzas, no depende de las cintas, de los coros o de absolutamente nada creado. Es una adoración que debe manar del corazón. Y mana del corazón porque por la gracia del Señor ha habido una comprensión de esas verdades en nuestra mente. Y cuando nuestro corazón comprende esas verdades, por así decirlo, entonces nuestro aspecto volitivo se mueve a adorar al Señor. Pero miren todas las áreas de nuestro ser involucradas en la adoración a Dios. ¿Dónde están las baterías? ¿Dónde está la guitarra? Hermanos, si la adoración a Dios dependiera de los instrumentos, tendríamos un gran problema. No pudiésemos adorar al Dios vivo si no hay una batería entonces. No, eso es una falacia
por completo. Segunda pregunta, ¿qué es necesario para que una persona adore a Dios en una iglesia neotestamentaria? Contrario a lo que las iglesias carismáticas enseñan, para adorar a Dios no es necesario amplificador, ni baterías, ni guitarras, ni panderetas, ni bajo. Repito, si los instrumentos musicales fueran necesarios para adorar a Dios, le estaríamos atribuyendo a esos instrumentos un papel mediador cuyo objetivo sería el de facilitar el acercamiento entre nuestro espíritu y el espíritu de Dios, pero a la luz de la Escritura nada puede ser más ridículo que esta suposición. Para que el hombre adore a Dios de manera correcta en el culto público de adoración, cuando la iglesia se reúne, es necesario, como ya lo dijimos, que todo su ser participe en el acto mismo de adoración. Y ya lo explicamos y voy a cortar un poquito. Así pues, si la adoración a Dios en toda iglesia neotestamentaria debe ser netamente espiritual, lo único que es necesario no es que haya en la iglesia instrumentos musicales o bandas, sino que en la iglesia haya personas nacidas de nuevo, creadas por Dios mismo. El punto es, para adorar a Dios no se requieren instrumentos creados por el hombre, se requieren nacidos de nuevo, creados por Dios. ¿Ven el punto? La adoración a Dios no depende de la batería ni de la guitarra, que son cosas que el hombre ha creado. Para adorar a Dios se necesitan nacidos de nuevo, que solamente son creados, hechos por Dios, personas nacidas de nuevo, cuyas fibras de sus almas resuenen con gratitud y gozo al tenor de las verdades reveladas por Él en su palabra. ¿Es mala la música en la adoración neotestamentaria? Si, como lo hemos afirmado, la adoración a Dios es de carácter espiritual y no necesita de instrumento para llevarse a cabo, por necesidad concluimos que la música tampoco es necesaria en la adoración a Dios. Escúchenme en esto. No he dicho la música está prohibida. Lo que les estoy diciendo es la música no es necesaria para adorar a Dios. Son dos cosas diferentes. Lo que estoy afirmando es que el acompañamiento musical no es necesario y las iglesias solo deberían usar acompañamientos musicales que no contradigan o que no interfieran con la orden dada por Dios mismo de adorar en espíritu y en verdad. Para tal efecto, queridos amigos y hermanos, el meollo del asunto consiste en usar un acompañamiento. Si en su iglesia deciden tener un acompañamiento musical, el meollo del asunto consiste en usar un acompañamiento modesto y apropiado para la adoración a Dios y no música basada en ritmos e inmorales como aquellos que vemos en la música que el mundo tanto ama, o puesto de una manera más sencilla. El meollo del asunto consiste en escoger un instrumento musical modesto para acompañar y no una banda o un coro para dirigir. Además del hecho de que las bandas y los coros dan paso a una adoración estética y extática, las bandas y los coros le roban al creyente el exclusivo privilegio de adorar a Dios sin intermediarios ni mediadores. De ahí que los líderes de alabanza no son nada más ni nada menos que otra invención del movimiento carismático. ¿Qué es lo que Dios demanda en su palabra en lo que respecta a la adoración pública? ¿Música? ¿Coreografía? ¿Luces? ¿Movimientos de manos y sahumerios? No, hermanos. Repito, en virtud de que Dios es espíritu, demanda que aquellos que le adoren lo hagan como Él dice, a saber, en espíritu y en verdad. Ahora, en esa misma línea de pensamientos, consideremos el tema de la música en el culto público. La música es un medio de comunicación con la capacidad para generar emociones y como tal la música puede ser en ciertas ocasiones moral y en otras puede ser inmoral o altamente inmoral. Yo quiero que ustedes miren, por ejemplo, lo innegable de la relación entre causa y efecto, es decir,
entre la música como causa y el efecto o el estado anímico que esta música produce en el individuo. ¿Por qué en los velorios no hay música punk? ¿Por qué en los velorios no hay música rock? ¿Por qué en las cantinas no hay música clásica? ¿Ah? ¿Por qué en los bares y en los prostíbulos no hay himnos de Juan Sebastián Bach? ¿Por qué? Porque la música afecta el estado anímico de las personas con ciertos propósitos. Considera el punk y el heavy metal. Esa es la causa. ¿Cuál es el efecto? Las personas que oyen punk y heavy metal están así. ¿Están así? No están así. Precisamente porque el efecto que causan es de desasosiego, de intranquilidad. ¿Podrá usted negar el poder que tienen las baladas sobre el estado melancólico que por lo general producen? ¿Usted escucha una balada y se empieza a mover como los rockeros? No. ¿Ven el punto? Cada estilo de música mueve alguna fibra allí en el corazón de las personas y afecta cómo nos comportamos. Es posible debatir sobre la relación entre ritmos musicales como el freestyle, como el house y el trance, y el estado de éxtasis corporal al que son movidos quienes lo escuchan. No, no es posible. Siempre están en un estado eufórico. Ahora, ¿alguien podría negar el efecto calmante que puede generar un piano o un arpa, por ejemplo, en un concierto de música barroca? También es innegable. Y vuelvo a afirmar el mismo punto. Determinados géneros de música influencian nuestro comportamiento. Luego, ciertos géneros musicales son conductos usados para generar moralidad o inmoralidad, o emociones apropiadas o inapropiadas. De tal manera, hermano querido, que no importa cuán hermosa sea la predicación de la palabra cada domingo, y no importa cuán hermosas sean las oraciones antes de empezar el culto, si la música, querido hermano carismático, si la música que tú usas en el culto público de adoración a Dios es inmoral, el culto de adoración a Dios se convierte en fuego extraño. ¿Podrá Dios aceptar la adoración tipo reggaetón o heavy metal de una iglesia en la que la música lleva a las personas a exhibir comportamientos inmorales? Yo no creo. Aquello que Dios creó la música y que a Dios le gustan todos los estilos de música no es ni más ni menos que una cortina de humo, que un sofisma de distracción para esconder lo que a ti te gusta. Te lo voy a repetir en el amor del Señor. Aquello de que a Dios le gustan todos los ritmos de música, te desafío, no lo puedes probar en la Escritura, pero ese es tu dicho favorito para justificar la manera como adoras en tu iglesia. Si hemos de usar la música como acompañante de las verdades que cantamos, usemos música totalmente distinta a la música que escucha el mundo, que se opone a Dios. Usemos música con la capacidad de ser el acompañante propicio para las ideas de asombro, de reverencia, de gratitud, de solemnidad, de gozo que el pueblo de Dios desea expresarle a su Hacedor cuando le alaba. Así pues, si en el mundo encontramos música que refleja valores mundanos o anticristianos, ¿por qué habremos de disfrazar esos ritmos sensuales y triviales con el manto de verdades divinas y profundas? Hermanos, como lo dije ya hace algún tiempo, en la conferencia en el año 2017 en Bogotá, decir que mientras que hayan verdades, podemos usar cualquier tipo de música y cualquier tipo de ritmo, es decir, disfrazar la mundanalidad y escudarse en que mientras cantemos las verdades todo está bien.
es como ponerle un diente de oro a un marrano mueco. Así, de ese mismo corte es. ¿Por qué usted va a justificar sus gustos diciendo, oh no, yo voy al son del reggaetón voy a cantar las verdades de Dios? Cuando el reggaetón genera actitudes inmorales. Entonces, hermanos, no confundamos esto. No tratemos de disfrazar la mundanalidad bajo el manto de que estamos cantando verdades divinas. Pero quiero desarrollar este punto de la música en el culto público de adoración de una manera más práctica, y quiero hacerlo sugiriendo varios principios. En primera instancia, la música que debemos usar en el culto público, si es que decidimos tener un acompañante modesto, debe ser una muy diferente a la que usa el mundo. Si partimos de la base que el testimonio y las prácticas de una iglesia cristiana son por definición sustancialmente diferentes a aquellas del mundo, por necesidad natural, la música que usamos en las iglesias para adorar a Dios debe ser diferente a la música usada por el mundo. En un cristianismo posmoderno en el que vivimos, que ha vendido la idea de que la iglesia debe redimir la cultura, es necesario tomar una postura firme y bíblica al respecto de la música, porque ¿qué justificación tendrá una iglesia para usar en el culto público de adoración al Señor la música usada por el mundo en los conciertos, en los burdeles, en los bares y en las cantinas? La palabra de Dios es clara. Primera de Juan 2:15 me dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Acaso un cristiano ama al resentido rap o al sensual reggaetón o al violento rock, que claramente son ritmos que hacen parte de las cosas del mundo? Hermanos, ciertamente en un corazón regenerado, en un corazón donde reside el amor eterno del Padre, no hay espacio para las cosas del mundo, entre las que destacamos la música del mundo. ¿Acaso en la adoración a Dios Padre será aceptable un tipo de música que despierte algún tipo de deseo carnal? ¿Verá nuestro Dios con buenos ojos que la música en la que el mundo se revuelca en sus pecados sea importada a la iglesia? Lo digo con respeto, para que las personas salten como cabras. Esto no es así. Segundo, la música que debemos usar en el culto público de adoración no debe generar pasiones ni emocionalismo. Si el estilo musical usado genera sentimentalismo, como a menudo lo hacen las baladas, o genera emocionalismo extático, como el rock frecuentemente lo hace, entonces, desde luego que este tipo de música no es apropiada para ser usada en el culto público de adoración. Tercero, la música que debemos usar en el culto público de adoración debe ser modesta y debe pasar desapercibida. De la misma manera que la modestia al vestir es característico de una vida cristiana en obediencia, también debemos buscar la modestia en la música, si es que ha de usarse como acompañamiento al canto de verdades escriturales. Hermanos, John Blanchard, en su libro El rock invade la iglesia, argumenta, es evidente que no hay evangelio en la música. Dios nos dio el evangelio en palabras, y nada en la música debe distorsionar, oscurecer o desplazar en modo alguno aquella palabra verdadera del evangelio. Si el volumen es tal que las palabras no se pueden oír claramente, entonces toda la supuesta adoración es un ejercicio absurdo. Repito el punto, si alguna iglesia decide acompañar en el culto público de adoración, a tener un acompañamiento musical, entonces este debe ser modesto, este no debe ser rico en instrumentos, debe tener uno, máximo dos, para que entonces los instrumentos no tomen el lugar del corazón del hombre, y debe tocarse de una manera sometida al canto congregacional, no por encima del canto congregacional. En cuarto lugar, yo quisiera sugerir la música que debemos usar en el culto público de adoración debe ser coherente con la verdad de Dios que cantamos.
Como lo dijimos, siendo la música un medio capaz de transmitir ideas y generar emociones, es apropiado que la Iglesia someta la música a las normas que rigen la manera en que nos comunicamos con palabras. Por ejemplo, si las palabras que brotan de corazones que adoran a Dios deben ser de carácter dócil y apacible, ¿podrá la música usada en la adoración a Dios ser todo lo contrario? Si el Señor dice en Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, ¿podremos venir a adorar a Dios con música que es violenta? Si el Señor, hablando de los falsos profetas, dice en 2 de Pedro 2:18, que estos hablan palabras infladas y vanas y seductoras, llenas de concupiscencias carnales, ¿tendremos el derecho de adorarle con música que tiene poder para despertar precisamente estos antivalores? Es imposible. De esta manera, amigos y hermanos, creo que no nos haría mal ser recordados de un par de verdades. La adoración a Dios debe ser en espíritu y en verdad, y el modelo neotestamentario de adorar al Señor es por medio de salmos e himnos, como nos dice Hechos 16:25, Efesios 5:19, Colosenses 3:16. Aquellas iglesias que no estén de acuerdo con estas verdades y quieran adoptar música pop y rock para sus servicios de adoración, a la final son libres de hacerlo. Pero para aquellas iglesias que desean aferrarse a la autoridad de la Escritura, sean recordados de nuevo, si me lo permiten, que la base y la esencia de la adoración es el espíritu, no la carne, es la verdad, no el emocionalismo, es la reverencia, no la euforia, es la mente y no la falta de entendimiento, y es la sencillez y no la pompa. Tercero, creo que es importante determinar si hay reglas para la adoración a Dios. La adoración a Dios en el culto público no es algo en lo que tengamos voz ni voto. Tampoco es algo que ocupe un lugar secundario o terciario en la vida de la iglesia. De hecho, la adoración a Dios, queridos amigos y hermanos, es tan importante y tan esencial que las iglesias evangélicas tienen, me excusan, pero quiero hacer énfasis, tienen que tener sumo cuidado con el fin de examinar si su manera de adorar a Dios es o no es bíblica. Lo voy a poner de una manera más precisa. El tema de la adoración a Dios en el culto público es tan importante que repito lo que dije hace un momento. O la adoración a Dios se hace como Él manda en su palabra y ésta sube como olor fragante para ser acepta, o la adoración a Dios se hace como el hombre quiere y ésta sube como fuego extraño para ser inmediatamente rechazada. Levíticos 10:1, ustedes conocen bien este pasaje. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, miren esto, que Él nunca les mandó. La pregunta aquí es, amigo carismático, ¿estás ofreciendo a Dios adoración que Él nunca te ha mandado? Hay muchos que dicen que estos estaban ebrios y de esa manera, los excusan. Estas personas, Nadab y Abiú, sabían cómo el Señor les había ordenado a adorarle y decidieron innovar, decidieron cambiar lo que Dios les había dictaminado por lo que a ellos mejor les parecía. Oh, pero la adoración a Dios fue acepta porque lo hicieron para la gloria del Señor. No. Fuego extraño ofrecieron al Señor. Extraño en el sentido de ajeno, en el sentido de no revelado. Y vino castigo. Aquí el punto, como lo suelo decir muy a menudo en nuestra congregación, como no vemos que la tierra se abre para tragarse a Coré, y como no vemos que desciende fuego del cielo para consumir a Nadab y a Abiú, las iglesias persisten en desobediencia
y eso es incredulidad. La pregunta es, ¿cómo ordena Dios ser adorado de manera pública? Yo quiero hacer esto muy fácil, no voy a ser muy preciso ni voy a dar todo lo que pudiese dar, pero quiero que lo poco que voy a decir a continuación prueben el punto de que hay prescripciones, hay órdenes precisas que regulan, que controlan. Pero a nosotros no nos gusta ser controlado. Pero a nosotros no nos gusta que nos digan qué hacer. Pero a nosotros no nos gusta que el otro nos diga, haz esto o aquello. Queremos ser libres. Bueno, hermanos, volvemos al punto. Eres libre en Cristo, pero en lo que respecta a la adoración a Dios en el culto público, no eres libre para innovar. Cristo te ha hecho libre para obedecer. No se te puede olvidar eso. Y la obediencia que Dios demanda incluye la adoración en el culto público. Entonces, ¿cómo ordena Dios ser adorado de manera pública? Los siguientes versículos son algunos de los componentes, algunos de los componentes del principio regulador de la adoración a Dios. ¿Pero qué es el principio regulador? De una manera didáctica, el principio regulador de la adoración es el conjunto de enseñanzas bíblicas que sintetizan de una manera clara e inequívoca la manera en la que Dios ha establecido que su pueblo le adore. Básicamente, de una manera muy didáctica. El principio regulador es el conjunto de enseñanzas escriturales que sintetiza la manera como Dios ha establecido que su pueblo le adore. Haremos mención, en virtud del poco tiempo que nos queda, de algunos componentes de ese principio regulador. Primero, y hermanos queridos, ustedes me excusan el carácter negativo, pero no estoy siendo negativo, estoy simplemente expandiendo estas verdades. Primero, es prohibido adorar a Dios por medio de imágenes, representaciones, estampas o estatuas o por medio de cualquier otro medio físico que suplante a Dios mismo. El garante bíblico, Éxodo 24, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso. Eso es un componente del principio regulador de la adoración. No podemos adorar a Dios por medio de cosas o de imágenes o de estatuas o de cualquier otra cosa creada o de ninguna imaginación o percepción imaginativa o cualquier cosa. No lo podemos hacer. En la adoración a Dios, segundo punto, y más particularmente en la oración, que como les explicaba hace un momento, hace parte de la adoración a Dios en el culto público. En la adoración a Dios y en el cántico de himnos están prohibidas las vanas repeticiones y el mencionar el nombre de Dios en vano. Pero queridos hermanos, escuche usted algunas de las canciones del movimiento carismático y es una repetición de las mismas cosas. Jesús es el Señor. Y repiten la misma frase 3, 4, 5 veces de tal manera que el uso del nombre de nuestro Señor, el uso del nombre que es sobre todo nombre, se convierte en algo trivial. Y eso es usar el nombre del Señor en vano. ¿Dónde está el justificante? Mateo 6, 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones. Y en el mandamiento, no mencionarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces tenemos estos componentes del principio regulativo, y es nada de imágenes, nada de visualizaciones, nada de cosas, pero tampoco podemos adorar a Dios, ¿cierto? Como en un mantra, repitiendo el nombre del Señor 1000 veces, hasta que, como dicen los místicos, hasta que esa realidad interna sea una realidad en tu vida. Eso es misticismo. Pero utilizan ese mantra. Mantra es la repetición de algo para que ésta se materialice de alguna manera en tu vida. Bueno, dice la palabra del Señor, la adoración a Dios no puede usar el nombre del Señor repetitivamente ni en vano. Tercer punto o tercer componente. La única manera aceptable de adorar a Dios es de manera espiritual, eso ya lo dijimos.
Como dijimos hace un momento, en virtud de que Dios es espíritu, Él demanda que le adoremos de manera espiritual y en verdad. Entonces tenemos nada de imágenes, nada de estas cuestiones, nada de representaciones, nada de usar el nombre del Señor en vano. La adoración tiene que ser espiritual. Cuarto punto, en el culto público de adoración a Dios solo es lícito el canto de salmos, himnos o ambos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos. Pablo le dice no solamente a los colosenses, sino también a los de Éfeso, Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, que hay del ejemplo de Cristo mismo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Hermanos, salmos e himnos. Ese es el modelo del Nuevo Testamento. Pero volvemos a aquella perspectiva viciosa, si me puedo expresar de esa manera, donde tomamos versículos, los sacamos de su contexto y entonces en el Antiguo Testamento he ahí el justificante para la adoración. Y tenemos siempre la misma historia. Lamentablemente quizás mañana hable un poquito de eso, pero les recomiendo por favor las predicaciones del principio regulador dadas en Bogotá en el año 2017. Pero siempre la misma cosa. Salmo 149, Salmo 150. Se van al Antiguo Testamento y toman esos dos salmos y los traen al Nuevo Testamento y dicen, miren, ahí está el justificante del uso de bandas, ahí está. Bueno, no. Salmo 149 me habla de la adoración a Dios en todos los aspectos de la vida, en el personal, pero también nos habla del familiar, pero también nos habla del nacional, de esa adoración nacional que Israel ofrecía al Señor. Pero no me vas a negar, pastor, que podemos danzar porque David danzó. La pregunta es, ¿dónde estaba David? ¿Estaba en el templo? No estaba en el templo. El arca del Señor venía, era una fiesta nacional, estaban con gozo, podía danzar. Bueno, es problema de David, David danzó y estuvo bien. El problema es no en el templo, no en el culto público de adoración a Dios. Ven el punto, hermanos. Pastor, pero ahora sí, ya lo atrapé. El Salmo 150, ahí habla de una cantidad de instrumentos, por lo tanto los podemos traer al Nuevo Testamento y los podemos usar. ¡No! Y es obvio que no has dado 3 pasos y no conoces toda la perspectiva de la Escritura, porque si tú fueses un estudioso de la Escritura, es evidente que David, que fue el que institucionalizó el uso de instrumentos en la adoración a Dios en el templo, solamente escogió 3 y la trompeta en algunos casos. No hubo sino dentro del templo 4 instrumentos. Para su información, no eran 10 ni 20. Era una adoración modesta, hermanos, y obediente. Siglos después, cuando comenzaron la edificación de las murallas alrededor de Jerusalén, cuando, por así decirlo, la adoración se reinstitucionalizó en los tiempos de Esdras y Nehemías, ¿qué pasó? Dice la Escritura de manera precisa, y se adoró a Dios conforme lo que había dicho David. Es decir, se usaron los mismos 3 instrumentos. Entonces, esto es cuestión seria. Esto es cuestión de que tú tomas de aquí a allá y con eso armas tu mejor paquete de adoración. No, hay principios que regulan la adoración a Dios. Y en el caso particular del Nuevo Testamento, repito, salmos, canto de salmos, no de manera exclusiva, canto de himnos o, como lo hacemos nosotros, canto de salmos y canto de himnos. Quinto componente, todo culto de adoración a Dios tiene que sujetarse a la siguiente orden apostólica. Hermanos, tengan paciencia, se los suplico, porque ya voy a terminar. Este quinto componente es muy importante.
Yo le voy a pedir que usted haga un ejercicio. Y es un ejercicio honesto, amigo. No es un ejercicio para criticar, ni es un ejercicio para corromper su mente. Los que, por la gracia del Señor, el Señor nos ha concedido un poco de entendimiento y ahora adoramos al Señor, continuamos adhiriéndonos a la Escritura y tratamos de adorar al Señor en espíritu y en verdad, conforme el principio regulador. Acordémonos cuándo fue la última vez que nosotros adoramos al Señor en una iglesia carismática. Y a los amigos y a los queridos hermanos carismáticos les pido también que hagan ese ejercicio. ¿Cuándo fue? Quizás tu caso hubo danzas, quizás señores tirados en el piso, quizás mujeres gritando. De eso hay. Yo lo vi y usted también lo vio, estoy seguro. Conozco a personas que les han dicho, toque la batería más y más duro porque es necesario que la gente se mueva. Lo conozco. Y conozco también a personas que tocaban el piano y le decían, toca el piano al final de la predicación de una manera suave para yo poder hacer el llamado y que la gente se vea tocada por Dios. Unos gritaban, otros lloraban, el pastor gritaba. Los líderes se movían, unos se caían, unos hacían una cosa y otros hacían otra. Y todos, lo peor es que se están creyendo la mentira de que esa adoración es acepta por Dios. ¿Cómo puede ser algo acepto por Dios si está en desobediencia? ¿A qué? A este quinto componente de la adoración regulada, que es la orden apostólica, que en el culto público, 1 Corintios 14:40, en el culto público, todo tiene que hacerse decentemente y en orden. Todo. Las mujeres bailando con las danzas, eso no es decencia. Unos gritando, los otros llorando, los otros aullando, manipulando, aquel tocando la batería. Eso no es orden. Por tanto, en una adoración a Dios, repito, donde no haya decencia y orden, la adoración se convierte en un acto carnal para complacer a quienes atienden. Me muevo hacia la conclusión ya, hermanos. El panorama general de las iglesias carismáticas siempre ha estado ligado a los excesos en la adoración a Dios. Hablo de excesos porque pareciera no haber límites en lo que muchas iglesias hacen en el culto público de adoración a Dios. Carcajadas santas, la histeria del espíritu, la cachetada del espíritu, la unción de la patada, el manguerazo y las danzas de Josué, donde las personas iban alrededor de la iglesia y cada vez que daban una vuelta gritaban para que hubiese liberación. Ya no hay límites en lo que el movimiento carismático está haciendo. Si usted dice, mi iglesia es carismática, pero en ella no hay excesos porque no se ven ninguna de las cosas que usted, Señor, acaba de mencionar, yo le respondería en el amor del Señor y conforme al principio regulador. Todo lo que su iglesia haga en la adoración a Dios, que no haya sido explícitamente sancionado por la palabra o permitido por la palabra, se constituye como un exceso. Le repito, todo lo que usted haga, todo lo que la iglesia a la que usted pertenezca haga en el culto público de adoración a Dios, que no haya sido sancionado de manera explícita por la palabra de Dios, se constituye como un exceso. Y los excesos se tienen que quitar, hermanos. Usted va viajando, 25 kilos, Señor, tiene un exceso de 2 kilos. No, me voy a meter hacia el avión. No puede. Sacar el exceso le permite a usted avanzar. Todo lo que no esté explícitamente regulado por la palabra se constituye en un exceso y los excesos no permiten el avance
de la iglesia en lo que respecta a la adoración. En términos prácticos, todo lo que cualquier iglesia añada a las órdenes específicas de adorar a Dios en espíritu y en verdad se considera como un exceso, tenga la forma que tenga, si bandas de música, si adornos, si sahumerios, si indumentarias, si vestimenta, si coros, si danzas, si conciertos. Todas esas cosas son exceso y los excesos sobran. Termino diciendo ya, hermanos, hasta hace casi 80 años, la norma por lo general en las iglesias verdaderamente evangélicas era dictada por la palabra de Dios. Lo que no estuviera en la palabra de Dios, el pueblo de Dios no lo hacía. Ahora es al contrario. El escudo es, como Dios no me lo prohíbe, entonces eso hago. Como Dios no me prohíbe que no use reggaetón, ¿o dónde está la palabra reggaetón en la escritura? ¿Ve? Dios no lo prohíbe, entonces, como Dios no me lo prohíbe, entonces eso hago. En la mayoría de iglesias verdaderamente evangélicas no existían coros, ni complejos arreglos musicales, ni luces, ni ayudas visuales, ni luces destellando, ni bailarinas, ni nada de esas cosas, hermanos. La pregunta es, si Dios no cambia y si su palabra tampoco cambia, es necesario que nos preguntemos qué es lo que ha cambiado. Mi tesis es esta. Primero, la iglesia, en vez de resistir la presión del mundo, ha cedido al mundo. Ha adoptado los gustos y los estilos del mundo, ha adoptado las prácticas del mundo. Segundo, hermanos queridos, a las iglesias se les ha olvidado la sencillez en la adoración a Dios. En vez de ofrecer una adoración a Dios sencilla y sincera en su interior, la han cambiado por compleja, aparente y llamativa en su exterior. Tercero, las iglesias no se han enfocado en Dios, se han enfocado en los jóvenes y han construido sus sistemas de adoración para retener y para entretener a los jóvenes en la iglesia. La adoración a Dios no es para nosotros, no es para los jóvenes, es para Dios, hermanos. La adoración no le tiene que gustar a los jóvenes, le tiene que agradar al Señor. Qué bueno que pudiésemos entender eso, hermanos. Qué bueno que el Señor me hubiese concedido la gracia para dejar estas cosas en claro, porque te dije, creo que te voy con la gracia del Señor a probar más allá de la duda razonable, que la adoración no es acerca de ti, es acerca de Dios, no es como a ti te gusta, es como Dios lo ordena. Hermano, termino diciendo, la adoración prescrita por Dios es una adoración de carácter espiritual, perdóname, es un acto de suprema humillación donde el espíritu del hombre, sin necesidad alguna de instrumentos o de ayudas visuales, se humilla en reverencia a su Hacedor, se humilla en reverencia y en gratitud para que el espíritu del Señor sea exaltado y glorificado. La adoración prescrita, ordenada por Dios, es un acto donde el hombre, en cuerpo y espíritu, se llena de gozo y de asombro al entender las verdades del Señor, al meditar en los atributos de Dios. ¿Por qué habremos de arruinar y de eclipsar la sencillez de la adoración espiritual con adornos que para nada contribuyen al crecimiento espiritual? Creo que muchas iglesias han hecho de la adoración a Dios un asunto de preferencia. Hermanos queridos, y se nos ha olvidado que no es un asunto de preferencia, sino un asunto de obediencia. ¿Cómo podremos justificar el carácter espiritual de nuestra adoración a Dios si estamos usando medios no espirituales? ¿Cómo podremos justificar la validez de nuestra adoración a Dios si estamos usando medios no prescritos en la Escritura? Yo les insto al juicio, a la humildad y a la acción. Les insto al juicio, a la humildad y a la acción. Lo he dicho ya innumerables veces. Necesitamos que el Señor nos conceda verdadero arrepentimiento, porque si tú crees que adorar a Dios como bien te plazca no es pecado, no hay forma de que enmiendes tus caminos. Si tú crees que tienes el derecho de adorar a Dios como bien te parezca, nunca vas a sentir que has hecho algo indebido o contrario a la Escritura.
Yo les insto al juicio. Sean juiciosos estudiando la Escritura. Miren cuántos instrumentos instituyó David. Miren esos instrumentos pasando una y otra vez en Primera de Crónicas, en Segunda de Crónicas. Miren los libros de Esdras y Nehemías que repiten los mismos 3 instrumentos y más adelante se merman. Miren esas cosas. El Salmo 149 no es una prescripción para el Nuevo Testamento. El problema, entre otras cosas, con la exégesis carismática es que ve al Nuevo Testamento con los lentes del Viejo. Y nosotros debemos ver el Antiguo Testamento con los lentes del Nuevo. Hermanos queridos, es una cantidad de cosas. Yo les llamo a que estudien la Escritura. Y si el Señor concede arrepentimiento, entonces a la acción. ¿Por qué vas a seguir participando de un fuego extraño? Porque amo a mi pastor, porque amo a mis hermanos. Está bien que ames a tu pastor, está bien que ames a tus hermanos, pero yo te recuerdo en la noche de hoy que tú debes fidelidad a Dios y no a los hombres. Se nos ha olvidado que la adoración a Dios en el culto público no es acerca, repito, de nosotros, sino de Dios. No es acerca de ser ministrados por la alabanza, sino de ministrar a Dios, de servir a Dios en la alabanza. No es acerca de nuestros gustos, sino de sus santos deseos, traducidos para nosotros en leyes, ordenanzas y principios en la Escritura. Se nos ha olvidado que la adoración a Dios no es acerca de música producida por baterías o guitarras. Se nos ha olvidado que la adoración a Dios, por ponerlo de una manera pintoresca, son aquellos sonidos que provienen de las cuerdas del corazón que vibra por la gracia de Dios y para la gloria de Dios. Meditemos en estas cosas, hermanos.